Hey tú, si la persona que está viendo este video, más te vale que te suscribas o iré a tu casa y te cortaré las uñas mientras duermes, tan cortas que jamás podrás pelar una mandarina. Bien, ya que lo hiciste, continuemos con el video. Deku. Creo que es un profesional. Capítulo 24. Reputaciones. Izuku tomó agradecido la taza de té ofrecida y la sostuvo entre sus manos mientras esperaba que se enfriara a una temperatura potable. Netsu le estaba sonriendo a través del escritorio sobre su propia taza, una variedad de archivos y papeles sueltos esparcidos en el tipo de caos organizado al que Izuku estaba más que acostumbrado desde su propia habitación. Bueno, Deku, chirrió Netsu, dejando su taza, debo decir que es un placer finalmente poder comenzar nuestras lecciones privadas. No es frecuente que encuentre un estudiante al que me entusiasme enseñar, así que me alegro de que hayas podido incluirme durante tu periodo libre. Izuku asintió con entusiasmo, estoy muy emocionado de aprender de usted, señor. High Spec suena como una peculiaridad muy interesante y haces un trabajo interesante detrás de escena de la comunidad de héroes al encontrar villanos difíciles o aquellos que prefieren permanecer en las sombras. Se apresuró a cerrar la boca cuando se dio cuenta de que estaba divagando, pero a Netsu no pareció importarle. Sí, eso es correcto. Es un papel que ha cumplido usted mismo, ¿no es así? Izuku se frotó la parte de atrás de su cuello, quiero decir, no realmente. Principalmente me concentro más en las peculiaridades y el combate, no en rastrear a las personas como tú. Hice un pequeño trabajo como ese en mi pasantía con Nintelle, pero todavía no soy muy bueno en eso. Eso no tiene importancia. Dijo Netsu. No podemos esperar que seas perfecto en todo lo que intentas sin práctica. Recuerde que ha estado analizando peculiaridades durante mucho más tiempo del que ha estado haciendo en otros aspectos del trabajo de héroe, por lo que no puede esperar haber alcanzado el mismo nivel de excelencia. Yo no lo llamaría excelencia, murmuró Izuku, pero Netsu lo ignoró. Dicho esto, una de las razones por las que estás aquí es para que podamos trabajar en el desarrollo de esa magníficamente tuya y convertirla en un arma verdaderamente aterradora. Netsu juntó las manos. Así que este semestre, te enseñaré sobre estrategia. Izuku asintió, estoy en sus manos, señor, por favor cuídeme bien. Netsu sonrió, perfecto. Ahora, me gustaría disculparme, en primer lugar, porque me tomé la libertad de mirar más profundamente en su pasado, especialmente a la luz del incidente de ayer. Izuku se encogió sobre sí mismo. Ahora Netsu iba a encontrar que todas las viejas notas de su maestro sobre él eran una interrupción y prácticamente suplicaba que lo golpearan porque no tenía una peculiaridad poderosa. Los maestros siempre se pusieron del lado de Katsuki, Aizawa era solo una excepción a esa regla. Debo decir que el trato que le dio su antigua escuela es vergonzoso. Izuku miró hacia arriba tan rápido que casi se da un latigazo, ¿qué? Netsu lo miró seriamente, tu escuela secundaria es culpable de negligencia grave cuando se trata del trato que te dan. Apenas se molestaron en ocultar que sabían completamente del maltrato que estaba recibiendo por parte de sus compañeros, y parecían casi orgullosos del hecho de que permitieron que continuara el abuso. No te merecías nada de eso, Midoriyaya. Eres muy inteligente, un hecho que debería haber sido obvio mucho antes, pero ellos hicieron la vista gorda ante tus fortalezas debido a sus propios prejuicios discriminatorios. Estoy seguro de que no querían decir, Izuku trató de decir en voz baja, pero Netsu levantó una mano para interrumpirlo. Sueles darle a la gente el beneficio de la duda con demasiada frecuencia, Midoriyaya. Sin duda porque siempre te han tratado como si los demás tuvieran razón por lastimarte. Netsu miró a Izuku con fuego en sus ojos. Creo que comprenderá por qué yo, entre todas las personas, no tengo paciencia para la discriminación. Izuku tragó saliva y asintió. Netsu sonrió de nuevo, entonces puedes ver por qué me gustaría que se hiciera justicia en tu nombre. Me gustaría usar tu antigua escuela secundaria como un caso de estudio este semestre para enseñarte sobre psicología humana y cómo destruir una reputación. Admito que aprender psicología será interesante, dijo Izuku con nerviosismo, pero ¿por qué necesitaría saber cómo destruir una reputación? Netsu tomó un sorbo de su té, la mayoría de los villanos no tienen una puntuación muy alta en las encuestas de opinión pública. Diga lo que quiera sobre nuestra sociedad, pero hay algo que decir que la mayoría de la gente reconoce que robar y herir a la gente está mal. Sin embargo, de vez en cuando, aparece un villano que puede cambiar la opinión pública a su favor. A menudo tratan de presentarse a sí mismos haciendo las cosas incorrectas por las razones correctas, o diciendo que sus víctimas lo merecen por cualquier razón.
En estos casos, puede ser muy peligroso perseguir directamente al villano. ¿Sabes por qué? Izuku pensó por un momento, bueno, si el villano es capaz de convencer a la gente de que están haciendo lo correcto, entonces el público se amotinará cuando la policía y los héroes vayan tras ellos. Es casi como ir tras un villano así, los héroes mismos comienzan a actuar como villanos y el villano es el héroe perseguido. Miró a Netsu que lo miraba con orgullo. ¿Está bien? Netsu asintió, exactamente, Midoriya. Cuando los villanos logran obtener algo parecido a una buena reputación pública, a menudo es más efectivo apuntar a eso primero para que el público los vea por lo que son, en lugar de lo que dicen ser. En estos casos, a menudo es más efectivo destruir completamente su reputación antes de capturarlos. De lo contrario, incluso si logras encerrarlos en el tártaro por el resto de la eternidad, nunca te librarás de ellos. ¿Por qué crees que es? Izuku tarareó, bueno, especialmente si afirman estar haciendo las cosas incorrectas por las razones correctas, probablemente inspirarán a sus seguidores. Su influencia todavía se sentirá, probablemente incluso con mayor intensidad, ya que los medios de comunicación podrían verse tentados a convertirlos en mártires, por lo que tendrás que lidiar con un ejército liderado por los ideales del villano, no solo con el villano mismo. Netsu sonrió, perfecto. Debo decir que estoy exultante de que los informes de su inteligencia no hayan sido exagerados en absoluto. Entonces, ahora que sabe por qué es necesaria esta habilidad, me gustaría ayudarlo a destruir completamente su antigua escuela secundaria para ayudarlo a obtener el conocimiento y las habilidades que necesitará para derrotar a esos villanos en el futuro. Y, por supuesto, la pizca de venganza a la antigua tampoco duele. ¿No va esto un poco lejos?, preguntó Izuku. Quiero decir, entiendo que la forma en que me trataron no fue la mejor, pero ¿realmente merecen que su reputación sea destruida? Se encogió en su silla. Después de todo, solo soy un niño sin peculiaridades. Realmente no valgo la pena hacer un escándalo. Netsu asintió, usted es digno de dar un alboroto sobre, Midoriya, como estoy seguro de Aizawa y los otros, han tratado de ayudar a hacer realidad. Levantó la mano cuando Izuku intentó protestar. E incluso si no lo fuera, valdría la pena acabar con ellos. ¿Puedes pensar en alguna razón por la cual? Izuku negó con la cabeza. Si no se trataba de él, no había razón para ir tras la escuela. Trataron a los estudiantes con maravillosas peculiaridades de manera justa y puede que no fueran una de las mejores escuelas, pero no estaban mal. Netsu suspiró, déjame hacerte una pregunta. Si su escuela intermedia permitió intencionalmente que lo abusen durante años debido a su falta de peculiaridad, ¿cree que es posible que hayan permitido, o permitirán, el abuso en situaciones similares? Digamos un estudiante con una peculiaridad de tipo heteromórfico indeseable, o una peculiaridad débil, o incluso alguien con una peculiaridad más poderosa, pero una más asociada estereotípicamente con la villanía. Los ojos de Izuku se agrandaron. Quería decir que no, por supuesto que Aldera Junior High no permitiría que niños así fueran intimidados, que él era diferente porque no tenía peculiaridades y que los profesores trataban a todos los estudiantes excéntricos de manera justa. Pero, algunos de los niños a los que había intentado evitar que Katsuki acosara no encajaban en esas descripciones. ¿No había tenido uno de ellos un capricho de rata? ¿No había tenido esa otra una peculiaridad débil que solo le permitía cambiar el color de sus ojos? ¿Habían intervenido los profesores para ayudarlos? Izuku acababa de asumir que no lo habían hecho porque Katsuki se había cambiado a él, pero ¿y si ese no fuera el caso? ¿Cuántos niños estaban siendo lastimados en este momento, solo porque la escuela nunca trató de ayudarlos? Digamos que estoy de acuerdo contigo. Dijo vacilante. ¿No sería más fácil dejar que la policía o los padres resuelvan el problema? ¿Por qué debería ser yo quien los elimine? Nezu sonrió, porque eres un héroe. La mandíbula de Izuku cayó levemente ante la cálida sensación en su pecho. Para eso se estaba entrenando, ¿no? Quería ser un héroe para dar esperanza a los sin peculiaridades, pero ¿no podría ser un héroe también para los débiles y abusados? Miró a Netsu a los ojos y se dio cuenta de que el director sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando dijo eso. Sin embargo, no lo hizo menos efectivo. Multa. Izuku suspiró. Aprenderé a derribarlos, pero eso no significa que esté totalmente de acuerdo con destruirlos todavía. Netsu asintió con la cabeza. No espero que lo estés, siempre y cuando prometas que lo pensarás. Por ahora, nos quedaremos al nivel de lo hipotético.
te enseñaré diferentes métodos que podríamos usar para destruir sistemáticamente su reputación, pero dependerá de ti si decides ponerlos en práctica o no. ¿Cómo suena eso? Izuku asintió y tomó su té. Creo que estará bien. Será útil saberlo de cualquier manera, ¿verdad? Para el futuro. Netsu sonrió, extremadamente. Recuerda, Midoriya, que algunas peleas de villanos no se libran en las calles o incluso en las polvorientas bases de los almacenes. Algunas peleas de villanos tienen lugar en las portadas de los periódicos o en las últimas páginas de los foros de héroes. Sin embargo, estas son las peleas que más importan, porque son las batallas por los corazones y las mentes de la gente. Tomó un sorbo de su té. Lo que podría decirse que es algo que está en juego incluso más alto que incluso sus vidas. ¿Eso significa que hay algunos villanos que no se ven como tales? Preguntó Izuku con curiosidad. Hay algunas personas que han logrado cambiar completamente la opinión pública a su favor para que la gente ni siquiera se dé cuenta de los crímenes de los que es culpable. Netsu lo miró con orgullo. Sí, Midoriya. Es parte de nuestro trabajo como héroes estar al pendiente incluso de esos villanos invisibles. Son mucho más difíciles de derribar que los villanos estereotipados que ves en las noticias. Su sonrisa creció, pero eso lo hace mucho más divertido. Izuku se rió entre dientes y se puso de pie. Gracias por invitarme, Netsu. Hasta mañana. Netsu asintió y se puso de pie para mostrarle. Perfecto, Midoriya. Reuniré los documentos que necesitaremos para comenzar. Quién sabe, tal vez incluso pueda involucrar al detective Tsukauchi en esto. Izuku puso los ojos en blanco. Creo que el detective ya está lo suficientemente ocupado. Que tenga un buen día. Netsu sonrió y saludó mientras Izuku corría por el pasillo para llegar a su próxima clase, luego cerró la puerta para poder comenzar a trabajar en sus planes para su próxima lección. Capítulo 25. Lucha. Izuku había decidido que realmente no le iba bien en multitudes. Una cosa era si él era solo otra persona que codaba por un espacio frente a una pelea de héroes, pero parecía ser otra completamente diferente cuando docenas de ojos estaban enfocados en él, todos esperando algún tipo de respuesta elocuente. ¿Qué se siente tener a All Might como maestro? Oh, sí, ahora entendió totalmente por qué Eraser los llamaba buitres. Ni siquiera le gustaba mucho All Might, pero no podía decir eso porque entonces todos lo odiarían porque a quien no le gusta All Might y, debería haberse quedado en casa hoy. Logró finalmente. Está bien. La reportera frente a él resopló de frustración por su falta de respuesta y se echó la cola de caballo por encima del hombro. Entonces tal vez puedas ayudarnos con algunos otros rumores que hemos estado escuchando. Eres un estudiante del curso de héroe, ¿verdad? Sí. La reportera obtuvo un brillo perverso en sus ojos que hizo que Izuku diera un paso atrás involuntariamente. ¿Es cierto que hubo un estudiante sin peculiaridades admitido en el curso de héroes este año? Los ojos de Izuku se agrandaron. ¿Cómo sabían eso? Los registros de admisiones eran públicos. No podrían serlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabían que había un estudiante sin peculiaridades en el curso de héroe? ¿Alguno de sus amigos parloteó? ¿Uno de sus compañeros de clase? ¿Uno de sus maestros? ¿Sabían que estaban hablando con el estudiante sin peculiaridades o era solo una coincidencia terriblemente desafortunada? ¿Y si no son estos uniformes 3 chique? Izuku giró la cabeza para ver a Oyama prácticamente posando para los medios, algo que los fotógrafos estaban comiendo. La reportera miró a Izuku antes de empujar su micrófono a la cara de una víctima mucho más dispuesta. ¿Qué se siente tener a All Might como maestro? Bueno, yo diría que es absolutamente espectacular. Aoyama dio una sonrisa deslumbrante e Izuku se preguntó si el láser de su ombligo podría dar brillo a otras partes de su cuerpo. ¿Le sería posible aprender a disparar láseres con los dientes o los ojos? Es un héroe tan hermoso. Un poco demasiado musculoso en mi humilde opinión, pero ese es un efecto secundario desafortunado de las peculiaridades de la fuerza, ¿no? Soltó una risa tintineante e Izuku aprovechó la oportunidad para correr más allá de las puertas de la UA. Aoyama captó su atención y le guiñó un ojo cuando pasó a su lado antes de volverse y seguir respondiendo a las preguntas de los medios como si fuera para lo que había nacido. Una vez que Izuku entró a la escuela, dejó de correr y suspiró. Sí, tal vez fue algo bueno que no tuviera un capricho. No pensó que sería capaz de soportar ser un héroe de la luz del día, y probablemente ni siquiera se habría dado cuenta de que el subsuelo era una opción si hubiera obtenido una peculiaridad increíble como la de All Might. O la peculiaridad de All Might. Sacudió la cabeza.
Con suerte, Toogata fue realmente bueno interactuando con los medios. Las clases de la mañana no fueron tan interesantes, solo eligieron un representante de los estudiantes, lo que a Izuku no le interesó en absoluto, especialmente después de intentar hablar con los medios de comunicación esta mañana, pero tuvo una lección productiva con Netsu sobre la identificación de puntos débiles en opinión pública, lo cual fue divertido. Katsuki se mantuvo alejado de él, ignorándolo en su mayor parte mientras miraba al frente, con lo que Izuku podía lidiar mucho más fácilmente que él viniendo detrás de él con las palmas ardiendo como lo hizo el primer día. Todavía parecía enojado, pero Izuku pensó que solo había tenido una o dos visitas de terapia a estas alturas, por lo que probablemente no podía esperar ningún cambio significativo todavía. Antes de que Izuku se diera cuenta, era hora de almorzar nuevamente. Iida, Uraraka y Yaoyorozu todavía insistieron en unirse a él, lo que confundió a Izuku sin fin, pero no se estaba quejando. Yaoyorozu también solía arrastrar a Todoroki con ella, pero a él no parecía importarle dónde se sentaba de cualquier manera, por lo que trataron de incluirlo en sus conversaciones tanto como pudieron. Sus respuestas de una palabra iban desde corteses hasta hilarantemente equivocadas, pero Izuku aún no había tenido el coraje para reírse de él, no cuando Todoroki era lo suficientemente poderoso como para destruirlo con solo un pensamiento, pero pensó que si las cosas seguían yendo por el camino lo eran, podría ser capaz de llamar provisionalmente a Todoroki un amigo en algún lugar a la mitad de su segundo año. Solo estaban felicitando a Yaoyorozu por su victoria como representante estudiantil cuando sonó una alarma. Violación de seguridad de nivel 3. Todos los estudiantes deben salir del edificio de manera ordenada. Izuku miró a los demás confundido, ¿qué es una brecha de seguridad de nivel 3? Uraraka se encogió de hombros y los demás tampoco parecían saberlo. Un estudiante que estaba comiendo en la mesa de al lado aparentemente había superado su pregunta y se volvió hacia ellos, significa que alguien logró entrar por las puertas. Llevo aquí 3 años y esta es la primera vez que sucede. Corrieron hacia las puertas, solo para quedar atrapados en un cuello de botella en la entrada de la cafetería. Me están aplastando. Gritó Uraraka. Sujétense el uno al otro. Yaoyorozu trató de agarrar a los demás, pero una ola masiva pasó a través de la multitud y se separaron. Izuku trató de no perder de vista a los demás, pero toda su energía estaba destinada a no ser pisoteado y asegurarse de que no tropezara. Estaba comenzando a entrar en pánico, pero los otros cuerpos seguían empujando y tratando de salir, así que no era como si realmente pudiera hacer algo además de tal vez no morir. De repente, Iida se estrelló contra la pared sobre la puerta con tanta fuerza que todos dejaron de moverse. Está bien. Son solo los medios de comunicación afuera. No hay razón para entrar en pánico. Muévase más despacio para que nadie salga herido. Izuku sonrió. Iida parecía un líder nato, incluso si era un poco más tenso que su hermano. La multitud comenzó a moverse con más cuidado, a gatas en lugar del frenético empujón que estaba sucediendo antes. Kirishima y Kaminari se estiraron para agarrar a Iida cuando lo alcanzaron y no comenzó a flotar de nuevo, por lo que Izuku pensó que Uraraka debía haber recuperado su gravedad. Todos se reunieron afuera en el césped y los representantes de la clase se aseguraron de que todos estuvieran presentes mientras los estudiantes veían cómo los medios de comunicación eran escoltados fuera de las instalaciones. Kaminari y Ashido decidieron convertirlo en un juego, calificando a cada reportero por cuánto se resistieron y cuán impenitentes parecían, gritándolo y comentando como un partido deportivo. Izuku tenía la clara sensación de que si hubiera habido palomitas de maíz disponibles, los dos habrían estado arrojándolas a los pobres. Aizawa llegó poco después de que los medios de comunicación se despejaran, su expresión era una extraña mezcla de agotamiento y molestia que Izuku sabía que significaba que estaba perdiendo la paciencia con la estupidez humana y que todo lo que quería hacer era dormir, abrazar a un gato, o posiblemente ambas cosas. A veces, incluso el café no era suficiente para sacarlo de uno de esos estados de ánimo. Yo Aizawa. Kaminari gritó. ¿Se cancela la escuela el resto del día debido a la interrupción? Aizawa suspiró profundamente, no. Debido a que ya hemos manejado la amenaza, tendremos clases por la tarde como de costumbre. Ve a ponerte la ropa de gimnasia y reúnase aquí, haremos entrenamiento conjunto con la clase 1B. La clase se apresuró a obedecer y cuando regresaron al campo, el resto de la escuela había regresado a clase, dejándolos a ellos y a los estudiantes de la clase 1B. Todos estaban acurrucados juntos sentados en la hierba mientras Black King hablaba con Aizawa. Hasta ahora, ninguno de ellos había venido a hablar con la clase 1A y nadie de la 1A había ido a hablar con ellos.
Mientras Izuku trataba de descubrir sus peculiaridades, se preguntó si era normal tener un entrenamiento conjunto tan temprano en el año. No mantendrían normalmente las clases separadas hasta que sus habilidades estuvieran más desarrolladas. Pero, de nuevo, probablemente era mejor tenerlos juntos tanto como fuera posible para desarrollar la camaradería y evitar que se formaran divisiones artificiales entre ellos. Cállate, Deku. Estás murmurando de nuevo. Izuku se estremeció ante la mirada de Katsuki, pero solo resopló y se dio la vuelta en lugar de ir tras él. Quizás la terapia estaba empezando a hacer efecto. O tal vez solo estaba teniendo cuidado de no hacer nada abiertamente violento frente a los maestros ya que estaba en el hielo en este momento. Está bien todo el mundo. Aizawa activó su peculiaridad para asegurarse de tener toda la atención del estudiante peculiar. Esta capacitación es principalmente para que puedas entrenar en contra de una amplia variedad de peculiaridades desde el principio. Harás una en batallas en las que puedes inmovilizar o noquear a tu oponente. No se permiten elementos de apoyo a menos que sean necesarios para que pueda usar su peculiaridad de manera segura. Sacó su saco de dormir y se quedó dormido en el césped cuando Black King asintió con la cabeza. La forma en que esto va a funcionar es a través de una serie de desafíos. Primero, alguien de 1A desafiará a alguien de un B, luego esa persona desafiará a alguien de 1A, quien desafiará a alguien de un B y usted captará la idea. El representante de clase de 1A nos pondrá en marcha. Izuku deseaba tener un cuaderno mientras observaba las peleas. La clase B tenía peculiaridades tan interesantes y fue interesante ver cómo los estudiantes intentaban contrarrestarse entre sí, especialmente porque la mayoría no había tenido mucho entrenamiento en combate 1 a 1 y era infinitamente diferente a los robots de combate. Izuku ya tenía muchas ideas sobre cómo todos podrían mejorar y usar sus peculiaridades de manera más efectiva, y ni siquiera estaban a la mitad de los estudiantes. Todoroki acababa de ser llamado cuando Izuku escuchó un gemido entre los estudiantes de la clase B. Quería desafiarlo, todos los demás van a ser aburridos. Izuku se giró levemente para ver a un chico rubio mirando a Todoroki. ¿Por qué querías pelear con él tanto?, preguntó una chica pelirroja. Se ve bastante poderoso, Monoma. Ese es el punto, Kendo, dijo Monoma. Y no es tanto que quisiera pelear con él en particular, pero no lo vi en el examen, lo que significa que es un estudiante de recomendación, lo que significa que tiene una peculiaridad poderosa que puedo copiar. Cuanto más poderoso es mi oponente, más poderoso soy yo, es así de simple. Izuku se animó. ¿Una copia peculiar? ¿Cómo funcionó exactamente? Monoma tenía que saber cuál era su peculiaridad para poder copiarlo. ¿Dominaba automáticamente la peculiaridad que había copiado? ¿Podía la persona seguir usando su peculiaridad mientras se copiaba o era más como si su peculiaridad hubiera sido robada? ¿Podría copiar múltiples peculiaridades a la vez? Izuku tenía tantas preguntas. En realidad, 1A tiene 3 estudiantes de recomendación este año. Izuku reconoció a la chica como la que tenía la peculiaridad de la cola de lagarto del examen de recomendación. ¿Qué?, preguntó Monoma. ¿Realmente cree 1A que son mucho mejores que nosotros? ¿Por qué obtienen un estudiante de recomendación adicional? Sí, Setsuna, dijo Kendo, parece un poco extraño. Pensé que siempre había 4 estudiantes de recomendación. Setsuna se encogió de hombros. Quiero decir, sí, por lo general. Realmente no nos dijeron por qué había un estudiante adicional este año, solo que lo había. No mires, pero el estudiante de recomendación adicional es ese niño con cabello verde rizado y pecas. Izuku fingió estar muy ocupado viendo los partidos mientras los otros estudiantes miraban en su dirección. Tal vez no debería estar escuchando a escondidas, pero era un poco imposible no hacerlo ya que estaban hablando de él. Además, Izuku quería aprender más sobre la peculiaridad de Monoma. Monoma dijo con incredulidad. No parece mucho. Mantén tu voz baja. Setsuna siseó. Y además, la apariencia no siempre equivale a poder. Casi gana una carrera contra alguien con una peculiaridad de velocidad. Solo se perdió por unos segundos. Izuku podía sentir los ojos de Monoma sobre él mientras Todoroki desafiaba a su próximo oponente. ¿Cuál es su peculiaridad? En realidad, nunca lo dijo. Dijo Setsuna. Pero creo que es una especie de agilidad mejorada. O eso o algo que afecte su inteligencia. Destruyó por completo la carrera de obstáculos. Izuku sintió una mezcla de orgullo y mortificación.
Por un lado, se sintió bien que otros reconocieran lo bien que lo había hecho en el examen de ingreso, pero por otro lado, todavía no sabían que no tenía peculiaridades, por lo que probablemente cambiarían de opinión con bastante rapidez una vez que lo hicieran. Lo averigué. Sacudió la cabeza y volvió a mirar las batallas. Finalmente, Monoma fue desafiado por Tokoyami e Izuku se inclinó hacia adelante con anticipación. Esta sería la oportunidad perfecta para ver su peculiaridad de copia en acción y tal vez incluso responder algunas de sus preguntas al respecto. Tan pronto como Black King dijo ir, Monoma corrió hacia Tokoyami, pero fue bloqueado por Dark Shadow, quien trató de agarrarlo. Monoma esquivó en el último minuto y corrió hacia Tokoyami nuevamente. La pelea continuó así durante unos minutos, con Monoma acercándose gradualmente a Tokoyami, quien no pareció darse cuenta. De repente, en lugar de esquivar a un lado como lo había estado haciendo, Monoma se agachó bajo Dark Shadow y agarró el tobillo de Tokoyami antes de saltar hacia atrás cuando un pájaro azul oscuro salió de su pecho y aleteó salvajemente. El rostro de Izuku se iluminó. Entonces, la peculiaridad de Monoma se activó a través del contacto físico, probablemente piel con piel, ya que se había agarrado a la astilla de piel expuesta del tobillo de Tokoyami en lugar de en cualquier otro lugar, y no parecía poder copiar la peculiaridad al tocar a Dark. Sombra. La sombra de Monoma todavía estaba aleteando salvajemente y haciéndolo perder el equilibrio mientras el resto de los estudiantes miraban en estado de shock. Pájaro estúpido. Monoma gruñó. ¿Por qué no haces lo que quiero? Así que su peculiaridad no le otorgó el dominio automático de ninguna peculiaridad que copiara. Es bueno saberlo, aunque Izuku pensó que eso dificultaría un poco su uso en combate. Quizás había una manera de almacenar peculiaridades para su uso posterior para que pudiera aprender a usarlas. La pelea no duró mucho más desde que Tokoyami aprovechó la distracción de Monoma para que Dark Shadow lo inmovilizara. Black King canceló el combate y Dark Shadow soltó a Monoma, quien se estaba volviendo cada vez más frenético cuando su sombra comenzó a intentar arañar a cualquiera que estuviera lo suficientemente cerca, incluido el propio Monoma. Hubo un gemido cuando Aizawa se sentó y miró a Monoma con su peculiaridad, haciendo que la sombra desapareciera mientras Monoma suspiró de alivio. Aizawa simplemente puso los ojos en blanco y se volvió a acostar, excepto que ahora Izuku estaba empezando a dudar de que en realidad estuviera dormido. Fingir estar dormido solo para espiar a sus estudiantes parecía algo que haría, en realidad, ahora que Izuku estaba pensando en eso. Luchaste admirablemente. Dijo Tokoyami. Dark Shadow es muy difícil de domar. ¿Lo qué? Monoma se burló. El hecho de que no puedas controlarlo no significa que yo no pueda. Pero no podías controlarlo. Tsut dijo amablemente. Monoma abrió la boca para ofrecer una respuesta mordaz, pero Black King lo interrumpió antes de que pudiera. Está bien, Monoma. Es tu turno de elegir a tu oponente. Oh, eso es fácil. Monoma se rió con altivez y señaló a Izuku. Yo lo elijo. Los ojos de Izuku se abrieron en estado de shock y se señaló a sí mismo. Yo. Monoma puso los ojos en blanco. Es bueno saber que incluso los estudiantes de recomendación en UNOA son idiotas. Oh, Izuku hizo una mueca mientras se paraba. Monoma probablemente pensó que tenía una poderosa peculiaridad solo porque recibió recomendaciones. Esto no iba a terminar bien. Se puso de pie lentamente y se acercó a Monoma. Probablemente debería decírselo, ¿verdad? Al menos dale la oportunidad de usar su peculiaridad en la pelea. Oye, es posible que quieras copiar una de las peculiaridades de tus compañeros de clase antes de la pelea. Dijo en voz baja tan pronto como estuvo lo suficientemente cerca. No me enojaré ni te acusaré de hacer trampa ni nada. Monoma lo fulminó con la mirada. ¿Qué? ¿No crees que soy lo suficientemente bueno para controlar tu asombrosa peculiaridad? ¿Crees que eres mejor que yo? La mandíbula de Izuku cayó, era como si estuviera hablando con Katsuki. No, estoy tratando de ayudarte. Monoma se rió entre dientes, no necesito ayuda para vencerte. Ganaré en forma justa y equitativa. Izuku suspiró. Lo intentó, pero si Monoma realmente era como Katsuki, probablemente no escucharía una palabra de lo que dijo Izuku, incluso si le dijera directamente que no tenía peculiaridades. Izuku miró a Aizawa, quien en realidad se había despertado para ver la pelea de Izuku, y sonrió levemente. Bueno, si Monoma iba a ser terco al respecto, también podría usar la ignorancia de su oponente a su favor. Su estudiante acaba de cometer un gran error. Aizawa se rompió el cuello mientras se paraba junto a Black King y observaba a Deku hablar con Monoma. ¿Qué quieres decir? Black King preguntó. Bueno, su estudiante puede copiar la peculiaridad de cualquiera que toque, ¿verdad?
Vlad asintió. Bueno, supongo que desafió a Deku porque es un estudiante de recomendación. Probablemente asume que tiene una peculiaridad poderosa como Yaoyorozu y Todoroki. Los ojos de Vlad se agrandaron, pero Deku no tiene peculiaridades. Aizawa asintió con una sonrisa, su estudiante está a punto de aprender una lección importante sobre hacer suposiciones. Vlad suspiró mientras los dos estudiantes se preparaban para enfrentarse, normalmente, no sería una suposición terrible. Tienes que admitir que Deku es una excepción, no la regla. Aizawa sonrió, aún ganará. Vlad dio la señal y Monoma corrió hacia Deku, al igual que había corrido hacia Tokoyami, pero esta vez, no había una sombra oscura que lo bloqueara y Monoma le dio una palmada en el brazo a Deku. Desira. Incluso sabiendo cómo funciona mi peculiaridad, todavía te dejaste muy abierto. Espera, ¿qué demonios? Deku sonrió y barrió las piernas de Monoma por debajo de él antes de que pudiera orientarse, inmovilizándolo contra el suelo. Eres Kirkles. Monema gritó cuando Deku presionó su rostro contra la tierra. Te advertí que es posible que desees copiar la peculiaridad de otra persona. Dijo Deku con una sonrisa. Deku gana. Dijo Aizawa, escondiendo su sonrisa orgullosa debajo de su arma de captura. Deja que Monoma se levante y elige a tu próximo oponente. ¿Cómo llegó un niño débil y sin peculiaridades a UA? Gritó Monoma. Aizawa estaba a punto de enviarlo con el director cuando Todoroki intervino. ¿No te golpeó ese chico sin peculiaridades? Todos los de 1A y algunos de 1B comenzaron a reírse mientras el rostro de Monoma se ponía rojo brillante. El hecho de que no tenga peculiaridades solo hace que sus logros sean más impresionantes. Dijo Yaoyorozu. Se ganó su lugar en la UA, al igual que el resto de nosotros. Aizawa notó que Deku estaba empezando a sonrojarse por el elogio y pensó que probablemente debería salvar al niño de una mayor vergüenza. No creo que deba recordarle a nadie aquí que el acoso de sus compañeros de estudios no será tolerado, ni la discriminación de ningún otro. Amable. Estás tratando de ser héroes, por lo que actitudes como esa solo te lastimarán en el futuro, sin mencionar el daño inexcusable que harás a los demás. Así que todavía estaba un poco amargado por All Might, demándalo. Shouta estaba agradecido de que fuera el día libre de All Might, por lo que no tenía que ver al chico o preocuparse por mantenerlo alejado de Deku. Monoma miró a Deku mientras se sentaba, y algunos de los otros estudiantes de 1B parecían escépticos, pero pensó que lo superarían cuando vieran de lo que Deku era capaz. Muy bien niño problema, deja de perder el tiempo y elige a tu oponente. Aizawa negó con la cabeza y se retiró a su saco de dormir mientras Deku golpeaba profundamente a su segundo oponente y la clase vitoreaba. Ese chico iba a llegar lejos. Capítulo 26. La USJ. Uraraka le dio una palmada en la espalda a Ida mientras se quejaba por el diseño abierto del autobús. Izuku negó con la cabeza, con suerte Ida se calmaría un poco a medida que pasaba el tiempo. Izuku pensó que sería muy estresante estar tan tenso cuando la mayoría de los otros estudiantes eran tan laxos, pero, de nuevo, había insistido en ser un héroe durante años, incluso cuando todos a su alrededor le decían que se rindiera, así que no lo hizo realmente. Tengo espacio para hablar. Oye Midoriya, dijo Asui, ¿realmente trabajaste con héroes profesionales antes de venir a UA? Sí. Izuku sonrió tímidamente, pero, realmente no fue intencional. Simplemente me acerqué para darles análisis de peculiaridades, y a partir de ahí creció. Sí. Eso es tan varonil. Dijo Kirishima. ¿Pero por qué decidiste ser un héroe en lugar de solo ser un apoyo? Sí, dijo Kaminari, no parece tener mucho sentido porque estás. Hiro lo golpeó en el ojo con una de sus jotas. No le prestes atención, Midoriya, no tienes que darte explicaciones si no quieres. Pero es una especie de pregunta. Dijo Kirishima. Incluso aquellos de nosotros con peculiaridades puede que no lo logremos. Tómame, por ejemplo, mi peculiaridad es fuerte y buena en una pelea, pero no es nada llamativa, así que probablemente nunca seré muy popular. Bueno, no estoy tratando de ser popular. Izuku dijo rápidamente. Y además, creo que tu peculiaridad se ve realmente genial. ¿Eso crees? Kirishima sonrió. Seguro que parece que sería más fácil si tuviera una peculiaridad más llamativa. Como el mío, ¿quieres decir? Aoyama brilló cuando hizo una pose e Izuku vibró de emoción cuando se dio cuenta de que el brillo pasivo probablemente era realmente parte de su peculiaridad. ¿Aoyama se dio cuenta de que estaba haciendo eso? El brillo se atenuó ligeramente cuando Ashido mencionó el inconveniente de sus peculiaridades. ¿Eso significaba que ese aspecto de su peculiaridad estaba relacionado con sus emociones? ¿Qué emociones harían más brillante la chispa? Felicidad.
¿O el miedo podría potencialmente hacer lo mismo? Katsuki hizo un puchero en la parte trasera del autobús. ¿En serio? ¿Por qué siempre había tanto alboroto por Deku? ¿No había sido siempre un inútil? Ni siquiera tenía un capricho, mucho menos un capricho llamativo perfecto para ser un héroe como Katsuki. Todo lo que tenía era demasiada terquedad por su propio bien. Bueno, suspiró Kirishima, si alguno de nuestros compañeros de clase tiene peculiaridades profesionales, es Todoroki y Bakugo. Sí, dijo Tsu, pero Bakugo nunca será popular con su temperamento. Katsuki estaba a punto de estallar en ella, mostrarle cómo se veía realmente un temperamento, pero se detuvo. Aizawa estaba durmiendo en la parte delantera del autobús, pero no había garantía de que no se despertara si Katsuki explotaba. Pero, ¿qué había dicho Hound? ¿Se le permitió ser un idiota, pero no podía lastimar a la gente? ¿Algo como eso? ¿Por qué tenía que ser tan complicado? Cállate, cara de rana. Ahí, eso no lo metería en problemas, ¿verdad? Sí, Bakugo. Kaminari se rió. Solo te conocemos desde hace unos días, pero ya sabemos que tu personalidad es un montón de basura en llamas. Katsuki apretó los dientes y se puso de pie de un salto. Tanto por no ser hiriente, este idiota tenía que conocer su lugar. Te patearé el trasero, idiota perdedor. Te arrepentirás de haber solicitado alguna vez en UA. Bakugo, dijo Aizawa en forma de advertencia y Katsuki resopló, volviéndose a sentar. Como sea, estos idiotas eran solo obstáculos en su camino de todos modos. Izuku miró el intercambio con los ojos muy abiertos. Había algo diferente en Katsuki. Sí, había explotado en Kaminari, pero, aunque había sido grosero con Asui, era mucho más dócil de lo que Izuku lo había visto nunca. Era casi como si hubiera estado tratando de contenerse, o tal vez era solo porque Asui era una niña. Eso tendría sentido, pero Izuku no pensó que alguna vez había visto a Katsuki reprimirse antes, independientemente de quién fuera su objetivo. ¿Qué estaba pasando con el mundo? Katsuki estaba siendo molestado y conteniéndose mientras Izuku era elogiado. Había caído en algún tipo de universo alternativo por accidente donde nada funcionaba como se suponía. El autobús redujo la velocidad hasta detenerse frente a una instalación de entrenamiento gigante y la clase se amontonó para ver a Trese de pie en los escalones e Izuku sonrió ampliamente. Trese era uno de los héroes con los que nunca había tenido la oportunidad de trabajar, ya que eran un héroe de rescate y no necesitaban su análisis. ¡Oh Dios mío! Chilló Uraraka. Trese es uno de mis héroes favoritos. ¿Crees que me darían un autógrafo si te lo pidiera? Hola estudiantes. Trese les indicó a los estudiantes que los siguieran adentro. Creé esta instalación de capacitación para ayudarlo a lidiar con diferentes tipos de desastres, puede llamarlo USJO la junta de simulación imprevista. Oye, ¿no debería estar Olmig ya aquí? Aizawa se encorvó perezosamente mientras caminaba hacia Trese, quien lo tiró a un lado y dijo algo que Izuku no pudo escuchar mientras levantaba 3 dedos. Izuku sintió que su corazón se hundía, había pensado que había demasiados artículos sobre Olmig esta mañana. Sabía que no podía decirle a Olmig que simplemente no salvara a la gente, pero también tenía una responsabilidad como maestro, ¿no? Aizawa suspiró en voz alta, deberíamos empezar. Excelente. Trese sonaba como si estuvieran sonriendo. Antes de comenzar, estoy seguro de que sabes que tengo un capricho poderoso, Black Hole, que puede absorber cualquier cosa y convertirlo en polvo. Lo uso para salvar a la gente de todo tipo de desastres, pero también podría usarse para matar. Con todas las regulaciones sobre peculiaridades en nuestra sociedad sobrehumana, a menudo olvidamos cuán mortales pueden ser, así que asegúrese de tener en cuenta no solo el bien que puede hacer, sino también el daño si no está prestando suficiente atención o haciendo un movimiento equivocado. Pero hoy, aprenderás a usar tus peculiaridades para ayudar a las personas, porque de eso se trata ser un héroe. Está bien, cálmate. La voz cansada de Aizawa cortó los aplausos de la clase. Ahora que se acabó. La clase se quedó sin aliento cuando las luces se apagaron y la fuente comenzó a funcionar mal cuando una niebla de color púrpura oscuro se reunió frente a ella. Los ojos de Izuku se agrandaron cuando notó un par de ojos amarillos y demasiadas manos emergiendo de la niebla. Permanezcan juntos y no se muevan. Ordenó Aizawa. Trese, protege a los estudiantes. ¿Qué es esa cosa? Preguntó Kirishima. Parece una especie de peculiaridad Warp. Izuku se aseguró de que sus murmullos fueran lo suficientemente fuertes para que Aizawa los escuchara.
No parece tener ningún límite en el espacio y desde aquí es imposible saber si tiene límites en la distancia, pero no creo que los tenga o de lo contrario los villanos tendrían que infiltrarse dentro de las paredes de UA primero y las alarmas tendrían se fue. Hablando de alarmas, probablemente estén usando una peculiaridad para bloquear las señales y es por eso que las luces se apagaron. Esa persona probablemente fue la primera en deformarse y podría estar escondida en cualquier lugar. Aizawa asintió mientras asimilaba la información. La mayoría de los estudiantes todavía estaban confundidos y aún no se habían dado cuenta de que estaban siendo atacados. Hubo algunos rumores de que no sabían que el entrenamiento comenzaría tan pronto y no se suponía que era un entrenamiento de rescate. Algunos de los estudiantes más valientes intentaron dar un paso adelante, solo para detenerse cuando Aizawa les gritó, «¡Quedarse atrás! Esos son villanos». La clase jadeó y miró a los intrusos con nuevos ojos, pero Izuku ya estaba demasiado ocupado formando su análisis y descubriendo las debilidades que él y Aizawa podían explotar. Confuso. Dijo el villano de la niebla. Parece que nuestra información era incorrecta. All Might debería estar aquí. Así que usó la prensa como tapadera y se escabulló en el campus. Aizawa agarró su arma de captura. Pero nos tomamos la molestia de traer tantos amigos. El villano con todas las manos parecía estar a cargo. Tal vez aparezca si matamos a algunos niños. Eligieron esta instalación aislada en un momento en que se impartía una clase. Todoroki dijo. Han pensado en esto, por lo que deben tener un objetivo, ¿pero qué es? Kaminari. Aizawa no apartó la mirada de los villanos. Intente ponerse en contacto con la escuela. 13, sácalos de aquí. Izuku corrió para unirse a Aizawa, voy a pelear contigo. Aizawa lo fulminó con la mirada, no, Deku, es demasiado peligroso. Te vas y eso es una orden. Pero tu estilo de lucha. Dije que no. Se miraron el uno al otro durante un largo momento antes de que Izuku resoplara y desviara la mirada, está bien, pero si mueres, te mataré yo mismo. Eraser asintió y bajó los escalones, derribando a todos los villanos en su camino. Izuku se volvió hacia 13, tenemos que salir de aquí. ¿Hay una salida más cercana? Cuando 3 se negó con la cabeza, Izuku maldijo y llevó a la clase a correr hacia las puertas, pero el villano de la niebla los cortó antes de que pudieran irse. Hola, somos Liga de Villanos. Sé que es de mala educación, pero nos invitamos a saludarnos. ¿No es este un lugar apropiado para que muera el símbolo de la paz? Kirishima y Katsuki no perdieron el tiempo mientras corrían hacia el villano, pero cuando el humo de la explosión de Katsuki se disipó, el villano todavía estaba erguido. Eso estuvo cerca, murmuró. Estás a la altura de la reputación de tu escuela. El villano de la niebla tiene una debilidad. Murmuró Izuku. Su cuerpo real está protegido por un revestimiento de metal. Ustedes dos, quítense del camino ahora mismo. 3 se gritó, pero ya era demasiado tarde. El villano de la niebla ya los había rodeado con zarcillos de humo oscuro, luego Izuku estaba cayendo. Apenas tuvo tiempo de respirar profundamente antes de sumergirse profundamente en la piscina de rescate. Inmediatamente comenzó a nadar hacia arriba, pero sus ojos se agrandaron cuando vio un tiburón nadando hacia él y se congeló. No había nada que pudiera hacer. No estaba acostumbrado a luchar en el agua y estaba empezando a quedarse sin aire. Izuku se estremeció cuando el tiburón abrió la mandíbula, pero luego Asui logró patear al villano en la cara y envolver su lengua alrededor de Izuku. Ella ya estaba sosteniendo a Mineta bajo un brazo. Ella arrojó a Izuku a la cubierta del naufragio, luego arrojó a Mineta unos segundos después, mucho menos gentilmente. Izuku negó con la cabeza, no le sorprendería si Mineta hubiera logrado decir algo inapropiado incluso en una situación que amenazaba su vida. Era solo la primera semana de clases e Izuku ya había notado que todas las chicas lo odiaban. Con suerte, estar cerca de las mujeres fuertes del curso de héroe le enseñaría un poco de respeto. Asui se arrastró por el costado del barco e Izuku le sonrió, gracias Asui, me salvaste la vida. Te dije que me llamaras Tsu. Asui graznó. Mientras Izuku se disculpaba frenéticamente, Asui miró a los villanos que se estaban reuniendo en el agua, este está resultando ser un terrible día de clases. Sí, Izuku frunció el ceño, sigo pensando en lo que dijo ese villano. Planearon esto para matar a All Might. Pero eso no importa. Mineta sonrió. Tan pronto como aparezca All Might, estarán tostados. No estoy muy seguro. Asui dijo pensativamente. Si planearon esto para matar a All Might, probablemente tengan una forma de matarlo.
Sin embargo, probablemente deberíamos concentrarnos en no ser torturados hasta la muerte. ¡No! Mineta estaba comenzando a entrar en pánico. Dile a Pechos de Rana que se calle. Izuku lo fulminó con la mirada. Incluso los apodos de Katsuki no eran tan malos, y al menos no entraría en pánico y empeoraría una situación que ya era difícil. Mineta respondió gritando de nuevo cuando vio lo cerca que se estaban acercando los villanos al barco. Sin embargo, solo hay una cosa que no cuadra. Izuku se pellizcó el labio inferior mientras pensaba. Te enviaron aquí, Asu, me refiero a Tsu. ¿Por qué importa que ella esté aquí? Mineta gritó. Izuku miró a los otros dos. Mineta estaba comenzando a llorar, pero Asui lo miraba con curiosidad. Izuku respiró hondo, significa que no conocen tus peculiaridades. ¿Estás bien? Asui señaló la zona de fuego. Hubiera sido mejor enviarme allí, pero no lo hicieron. Izuku asintió, tal vez podamos usar eso a nuestro favor. Por lo que saben, los tres podríamos ser superpoderosos. Pero no eres superpoderoso. Mineta gritó. No eres peculiar. ¿Qué se supone que debes hacer? Izuku se congeló. Mineta tenía razón, ¿no? ¿Qué podía hacer? Era un pensador rápido, pero ¿cómo iba a ayudar eso aquí? ¿Era realmente un inútil en esta situación? Asui le dio una palmada a Mineta en la cabeza con su lengua. Cállate. Midoriya tiene que pensar si queremos salir de aquí y él no puede hacerlo si lo estás insultando. Mineta abrió la boca para protestar, pero se calló cuando Asui lo abofeteó de nuevo. Izuku respiró hondo. Muy bien, hablemos de peculiaridades. ¿Qué pueden hacer ustedes dos? Puedo saltar lejos, agarrarme a casi cualquier pared y sacar la lengua unos 20 metros. Asui dijo. También puedo escupir mi estómago para limpiarlo y segregar un moco venenoso que pica un poco. Mineta había comenzado a babear cuando Asui mencionó la mucosidad, pero volvió a la tierra con otra bofetada de Asui. Estas bolas pegajosas en mi cabeza se desprenden y se adhieren a cualquier cosa, pero su fuerza depende de cómo me sienta ese día. Sin embargo, no se me pegan, simplemente reboto en ellos. Se quedó mirando a los demás durante un minuto antes de empezar a sollozar de nuevo. Por eso te dije que deberíamos esperar a los verdaderos héroes. Mi peculiaridad es inútil para el combate. El bote se estremeció cuando una dura cuchilla de agua lo atravesó y luego comenzó a hundirse. Estoy empezando a aburrirme. Gritó uno de los villanos. Asui miró con escepticismo a Mineta, quien había comenzado a gritar de nuevo y estaba lanzando sus bolas a los villanos en pánico. Mineta, ¿estás seguro de que lo del héroe es lo correcto para ti? Es más extraño no tener miedo ahora mismo. Mineta gritó. No puedo creer que voy a morir sin tocar las tetas de Yaoyorozu. Asui suspiró e Izuku miró a los villanos. Esperen, tienen miedo de tocarlos, y están seguros de su victoria, lo que significa que están destinados a cometer un error. ¿De qué estás hablando? Mineta resopló. Izuku sonrió. Tengo una idea. Mineta, dame tu bufanda. Asui se quitó la bufanda de la capa, cuando Mineta dudó y se la entregó a Izuku. Izuku sacó su gancho de agarre y lo envolvió con la bufanda. Muy bien Mineta, crea una cadena con tus bolas y pégala a la bufanda. Vamos a disparar a la línea con la cadena de palos unida, luego traerla de regreso para capturar a los villanos y pegarlos al bote. Asui frunció el ceño. Creo que sería mejor si saltara al agua y nadara alrededor de la periferia con la cadena antes de disparar la pistola a la empuñadura para apretarla. De esa manera podemos capturar a todos los villanos, no solo a unos pocos. Izuku asintió, aunque será peligroso. ¿Estás seguro de que puedes nadar más rápido que ellos? Asui se encogió de hombros. Puedo intentarlo. Y si no puedo, simplemente dispararé el arma al bote temprano y volveré a subir. Mineta hizo una cadena a lo largo del bote, apretándola mientras Asui saltaba al agua y comenzaba a nadar. Mineta siguió agregando pelotas tan rápido como pudo hacerlas mientras Asui nadaba más lejos, pasando rápidamente junto a los villanos, quienes se burlaban de ella por dejar atrás a sus compañeros de clase. La mayoría de ellos estaban tan ocupados burlándose que no notaron la cadena, pero los que sí lo notaron simplemente nadaron unos metros hacia atrás para no tocar las bolas. Cuando Asui terminó su bucle alrededor de los villanos, disparó el gancho hacia el bote, lo que apretó el bucle de repente, atrapando a la mayoría de los villanos por sorpresa e inmovilizándolos cuando se atascaron. Izuku miró hacia el agua mientras Asui desenvolvía la bufanda de alrededor del anzuelo y saltaba con ella una vez alrededor del bote para apretar más el lazo. Había algunos villanos que habían escapado, pero no lo suficiente como para no poder vencerlos en aguas poco profundas.
Asui empujó a Mineta sin ceremonias debajo de su brazo y envolvió su lengua alrededor de Izuku, luego saltó lo más lejos que pudo hacia la orilla. Algunos villanos los siguieron, pero Izuku les disparó con balas de goma antes de que pudieran acercarse demasiado. Volvamos a la entrada. Asui dijo. Podemos dar la vuelta para no encontrarnos con los villanos a los que se enfrenta Aizawa. Izuku apretó el puño, sé cómo pelea Eraser. No durará mucho más contra un grupo tan grande como ese y simplemente se lastimará porque estaba tratando de mantenernos a salvo. Voy a ir a ayudarlo. Mineta lo miró con incredulidad. ¿Estás tratando de que nos maten o algo así? No estoy diciendo que debamos saltar al medio de la batalla ni nada. Dijo Izuku. Pero tal vez podamos encontrar una manera de eliminar a algunos de los más débiles para que Eraser no tenga que preocuparse por ellos. Se agacharon detrás del borde de la roca en la costa una vez que Izuku prometió que huirían tan pronto como las cosas se pusieran peligrosas. Eraser todavía estaba bien y todavía se veía tan intimidante como siempre, pero Izuku podía decir que estaba disminuyendo la velocidad, jadeando entre villanos y dejando que su cabello permaneciera suelto durante unos milisegundos más entreborrados. Mientras Izuku miraba, el villano de la mano lo apresuró y puso una mano en su codo justo cuando parpadeó. El codo de Eraser comenzó a desprenderse cuando la manga y la piel se desintegraron bajo el toque del villano. Una peculiaridad de la desintegración. Probablemente 5 puntos si las manos fueran una indicación. Eraser se las arregló para seguir luchando, a pesar de que su brazo lesionado se agitaba inútilmente a su lado, pero el villano de la mano se limitó a reír. ¿Realmente eres tan genial, Eraser? Pero no soy el jefe final aquí, no Musiles. Un hombre gigante con un pico de pájaro golpeó a Eraser contra el suelo de un puñetazo y le rompió el brazo ya lesionado. Borrador. La mano del villano lo miró e Izuku tragó saliva al ver la expresión de pánico de Eraser mientras luchaba por levantar la cabeza, solo para que el villano volviera a hundir su rostro en el suelo. Asui estaba tirando de su brazo, tratando de que se volviera a agachar, pero Izuku ni siquiera recordaba haberse levantado. El villano de la mano sonrió bajo la extraña máscara de mano en su rostro. Debe ser Deku. Sensei me dio una búsqueda secundaria para ti.